arquitectura precolombina, la piedra, el cosmos y los saberes ancestrales. Hola a todos y bienvenidos a Trazos del Tiempo, un espacio donde desarmamos la historia a través de los espacios que habitamos. Hoy estamos en una entrega muy especial para nuestra clase de teoría y crítica de la arquitectura. Pues presentaremos este podcast con mi compañero John Urbano y mi persona Gabriel Benavides. ¿Qué tal, Gabriel? Y un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a la profesora y a los compañeros. Hoy traemos un tema que honestamente me vuela la cabeza cada vez que lo leo. Vamos a desmitificar esa idea de que la arquitectura en América empezó con la llegada de los españoles. Vamos a hablar de la arquitectura precolombiana y los saberes ancestrales. Totalmente. De hecho, para arrancar desde la teoría pura, la crítica eurocéntrica tradicional solía categorizar estas construcciones como unos monumentos arqueológicos o ruinas, casi negándoles el estatus de arquitectura con mayúscula, porque no seguían los cánones vitruvianos a las lógicas de la Academia Occidental. Pero cuando analizas el manejo del espacio te das cuenta de que la complejidad teórica aquí es monumental. Es que ese es el primer error conceptual, Gabriel. Pensar la arquitectura precolombiana desde el Tratado de Vitruvio, en la cultura central, ya sea en la mayas, los aztecas, los incas o las culturas de nuestra región, como los muiscas o los taironas. La arquitectura no era un objeto aislado puesto sobre el paisaje. La arquitectura era una extensión del cosmos, era el puente entre el orden celestial y el orden terrenal. Exacto. Es lo que teóricos como Mircea Eliade llamarían la creación de un axis mundi, un eje del mundo. Tomemos por ejemplo el urbanismo de Teotihuacán, en México. La calzada de los muertos no es solo una calle para que la gente caminara, es un eje que alineado astronómicamente los edificios replican la silueta de las montañas sagradas que lo rodean. Hay una mimesis con el territorio, no se denomina la naturaleza, se cohabita con ella. Claro. Y si nos movemos un poco al área andina, con los incas, el concepto es fascinante. El Tahuantinsuyo se dividía en 4 regiones que convergían en el Cusco, el ombligo de la ciudad misma, como un símbolo sagrado zoomorfo. Pero más allá de los símbolos, hablemos de las técnicas, que al final soporta la teoría. El manejo de la piedra, la técnica de la pirca o el ensamblaje sillar sin mortero. Esa técnica es una locura. El pensador e historiador de la arquitectura, Roberto Segre, pues nos mencionaba cómo la arquitectura prehispánica responde a una lógica como de la necesidad y de la integración. Pues esos muros incas en Sacsayhuamán o Machu Picchu, donde las piedras se encajan tan perfectamente que no pasa una hoja de afeitar, en pocas palabras. No era solo por una estética o también pues como un capricho, ¿no? Es una respuesta antisísmica de una ingeniería pues avanzada, basada en la observación milenaria del comportamiento de la Tierra. Un ejemplo como decir la piedra baila, con el sismo en el lugar de resistirse rígidamente. Claro, es una lección de sostenibilidad y resiliencia que hoy en día la arquitectura contemporánea intenta redescubrir bajo el nombre de la biomimesis o arquitectura vernácula. Pero ellos lo hacían por puro saber ancestral, acumulado y mira, Gabriel, y si tratamos la crítica a nuestro territorio más cercano, hablemos de la cultura tairona. En la Sierra Nevada de Santa Marta y su obra
cumbre, la ciudad perdida, o Teyuma. El urbanismo tairona es teóricamente uno de los mejores ejemplos del urbanismo como orgánico en el mundo. Pues mientras que en Europa el Renacimiento como que buscaba imponer la simetría perfecta, la cuadrícula rígida o también la línea recta sobre la naturaleza, los taironas entendían más que todo la topografía de la sierra, creando unos sistemas de terrazas habitacionales, caminos de piedra y canales de drenaje que evitaban las erosiones a pesar de las lluvias torrenciales de la selva tropical. Es que ahí está la clave, la síntesis de este podcast. El agua y la tierra para las culturas precolombinas, la arquitectura es hidráulica y es agrícola. No puedes separar el diseño del templo del diseño de los canales de riego o de las terrazas de los cultivos, como los andenes incas. Todo forma parte de un mismo sistema vivo. El espacio arquitectónico precolombino es multifuncional y sagrado al mismo tiempo. No existe esta separación moderna. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí rezo. Pues John, tienes razón, qué buen punto de vista tienes. Como desde la crítica arquitectónica actual, criticamos mucho como viene siendo la zonificación rígida de un movimiento, ¿no?, moderno, como que fragmenta las ciudades del siglo XX. En cambio, en los saberes ancestrales vemos como una visión holística del hábitat. Para los pueblos como indígenas de las tierras bajas o de la Amazonía se puede decir, la maloca no es solo una casa común de paja y madera. La maloca es como una maqueta a escala del universo, en nuestro caso de estudiantes de arquitectura. El techo es la bóveda celeste, los pirales son las montañas que sostienen el cielo y el suelo es el mundo de los vivos. Habitar la maloca es habitar el cosmos desde un punto de vista más ancestral, se puede decir. Y fíjate en los materiales. A veces cometemos el error de valorar más la arquitectura de piedra porque dura más, lo cual es un sesgo muy occidental de monumentalidad. Pero la arquitectura de barro, caña, paja o madera de las culturas precolombinas americanas demuestran un conocimiento profundo de la termodinámica. En la costa, la estructura permiten el flujo de viento. En el altiplano, los muros de adobe detienen el calor del día para soltarlo en la noche fría. Es arquitectura bioclimática, pues así gastaron un solo watt de electricidad. Sin gastar un solo watt de electricidad. Totalmente, pues de hecho, ¿no? Para ir cerrando y como conectando esto con la teoría contemporánea, pues me gustaría citar como la perspectiva de la decolonialidad en la arquitectura. Pues autores actuales nos invitan a hacer como una limpieza de mirada, dejar de ver lo precolombino como el pasado romántico, una simple atracción turística y empezar a entenderlo como una epistemología viva. Pues los saberes como ancestrales, ¿no?, nos enseñan que el territorio no es un lienzo en blanco para rellenar únicamente o solo de concreto, sino que también es un cuerpo vivo en el que hay o se tiene que dialogar más. Así es, Gabriel. El desafío de nuestras generaciones de arquitectos no es copiar las formas de los pirámides mayas o los muros incas de manera literal. Eso sería mero pastiche historicista. El verdadero reto es adoptar la filosofía del lugar, el respeto al ciclo del agua, la orientación solar exacta, el uso de materiales locales y sobre todo entender la arquitectura
debe servir a la comunidad y a la preservación de las vidas, no solo al capital o el ego del diseñador. Bueno, pues ya hablamos un poco de la arquitectura precolombina. Ahora vamos a darles como más enfoque a la arquitectura precolombiana. Continuando con el tema, pues vamos a hablar de la adaptación del entorno y la sostenibilidad natural de las civilizaciones. Pues las civilizaciones como tal, valga la redundancia, no intentaron dominar el paisaje, sino integrarse a él. En los Andes, los incas crearon terrazas de cultivo que evitaban la erosión y aprovechaban las pendientes y sus edificaciones, como Machu Picchu, se diseñaron para soportar sismos mediante los muros de base ancha con inclinación hacia adentro. En las tierras bajas, los mayas levantaron grandes ciudades en medio de la selva, utilizando plataformas elevadas para proteger las estructuras de la humedad y del terreno irregular. Y pues estas civilizaciones tenían una ingeniería muy precisa y sin herramientas de hierro. Ni ruedas ni animales de carga lograron proezas técnicas admirables. Pues se destaca la técnica inca de encaje perfecto, piedra sobre piedra sin más, donde los bloques de granito fueron tallados con tal precisión que es imposible intentar una aguja entre ellos. Bueno, y la espacialidad, por ejemplo. El uso de los espacios, ellos construyeron extensas redes de caminos como la Chagña y sistemas de drenaje que aún hoy sorprende por su eficiencia. Pues bueno, terminando ya como con este podcast, como últimos 2 puntos, encontramos la función astronómica y ritual. La arquitectura era un lenguaje sagrado, ¿no? Muchas ciudades estaban alineadas con eventos astronómicos. En cuanto pues las pirámides escalonadas como las de Chichén Itzá servían como calendarios solares donde la luz proyectaba las sombras pues que marcaban los equinoccios. Los templos se ubicaban en puntos pues estratégicos, ¿no? Para observar el movimiento de las estrellas y planetas, lo cual era vital para su agricultura y rituales religiosos, como pues también hasta ahora podemos tener en cuenta, ¿no? Que varios de nuestros abuelos o pues antepasados utilizaban estos símbolos como de la luna, la alineación, para saber cuándo sí era recomendable utilizar utilizar su agricultura en la siembra de sus cosas. En cuanto a materiales y estilos, dependiendo de la ubicación geográfica, pues los materiales dictaban la estética. En Mesoamérica pues predominó el uso de la piedra caliza, estuco y pues colores vibrantes, especialmente el rojo, y relieves con glifos que narraban pues su historia. En cuanto a la religión andina, pues se enfocaron como en la piedra tallada, la mampostería, ciclopea y el uso de adobe o pues ladrillos de barro y paja, como son conocidos, que fueron utilizados en las zonas costeras. Y pues bueno, con esto terminamos nuestro podcast dirigido a la arquitectura precolombina. Como el título decía, pues la piedra es el cosmos y los saberes ancestrales. Espero pues haya sido de su agrado compartir un poco con nosotros, un poco de la historia que ocurrió en nuestros lugares de nacimiento o nuestros alrededores, para pues entender un poco más sobre nuestros antepasados. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos sus comentarios abajo y nos vemos en la próxima entrega de Tajos del Tiempo. Un saludo, profe. Hasta la próxima. Chao.